Los indígenas rechazaron al trabajador herido. Médico rural le salvó la vida. Capítulo 1. El rechazo. El sol de mediodía caía implacable sobre la árida tierra de Texas, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte. El año 1887 había sido especialmente duro para la región, con sequías prolongadas y tensiones crecientes entre los colonos y las comunidades nativas locales. Thomas Mackenzie, un trabajador ferroviario de 34 años, yacía inconsciente cerca del campamento de la tribu Tonkawa. Su camisa de algodón estaba empapada en sangre, resultado de un accidente con las herramientas de construcción de la vía férrea. El metal le había perforado el abdomen y cada respiración era una lucha desesperada por la vida. «¡Por favor, ayúdenme!», había gritado Thomas antes de colapsar, arrastrándose hacia las tiendas de cuero que se alzaban como centinelas silenciosos en la pradera. Los miembros de la tribu observaron desde la distancia, sus rostros curtidos por el sol, mostrando una mezcla de desconfianza y dolor. El jefe Águila Gris, un hombre de cabello plateado y ojos profundos como pozos antiguos, se acercó lentamente. Este hombre trabajó en la construcción del ferrocarril que destruyó nuestras tierras sagradas, murmuró en su lengua nativa a los otros miembros de la tribu. Sus compañeros profanaron la tumba de nuestros ancestros la semana pasada. Una mujer mayor, con trenzas decoradas con plumas y cuentas, asintió con gravedad. Águila Gris tiene razón. Ellos no respetaron nuestros límites. ¿Por qué deberíamos mostrar compasión a quien no la tuvo con nosotros? El viento caliente arrastraba el polvo rojizo, creando pequeños remolinos que parecían danzar alrededor del cuerpo inmóvil de Thomas. Su respiración se volvía cada vez más laboriosa y manchas de sangre se extendían por la tierra seca como flores carmesí. «¡Que se vaya de aquí!», declaró finalmente Águila Gris, su voz firme pero no sin dolor. «No podemos ayudar a quien ha participado en la destrucción de lo que más amamos». Los miembros de la tribu se retiraron lentamente a sus tiendas, dejando a Thomas solo bajo el sol despiadado. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el gemido ocasional del viento entre los matorrales de salvia. A medida que las horas pasaban, la condición de Thomas se deterioraba. Su piel se volvía pálida como el papel y sus labios agrietados susurraban palabras incoherentes. La deshidratación y la pérdida de sangre lo llevaban inexorablemente hacia la muerte. Desde una de las tiendas, una joven llamada Luna Brillante observaba en silencio. Sus ojos reflejaban una lucha interna entre la tradición de su pueblo y algo más profundo, más humano. Había visto suficiente muerte en sus 20 años de vida. Había perdido a su hermano menor en un enfrentamiento con soldados el año anterior. «¿Esto es lo que queremos ser?», se preguntó en voz baja, sus palabras llevadas por el viento del desierto. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Thomas Mackenzie yacía inmóvil, su respiración apenas perceptible, mientras las sombras se alargaban sobre la pradera tejana. La decisión había sido tomada. La tribu no intervendría. La justicia, según ellos, seguiría su curso natural. Capítulo 2. El médico solitario. A 15 millas del campamento indígena, el doctor Samuel Morrison cabalgaba lentamente por un sendero polvoriento, su caballo negro moviéndose con el paso cansado de quien había recorrido muchas millas ese día. A los 45 años, Samuel era un hombre de constitución robusta, con barba canosa y ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento en los pueblos fronterizos de Texas. Su maletín médico, gastado por años de uso, rebotaba suavemente contra el costado de su montura. Acababa de terminar de atender a una familia de colonos que había contraído fiebre tifoidea y ahora regresaba a su modesta casa en el pueblo de Cedar Creek. El doctor Morrison no era originario de Texas. Había llegado desde Boston 5 años atrás, después de que su esposa Margaret muriera de tuberculosis.
La pérdida lo había sumido en una depresión profunda y decidió que necesitaba un cambio radical en su vida. El oeste le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, aunque también le había enseñado que la vida en la frontera era dura y a menudo injusta. «Fácil, Bucéfalo», murmuró al caballo mientras se acercaban a una elevación rocosa. Desde allí podía ver el campamento Tonkawa a lo lejos, las tiendas de cuero apenas visibles en la vastedad del paisaje. Fue entonces cuando notó algo inusual, una figura inmóvil cerca del campamento, alejada de las tiendas principales. Samuel frunció el ceño y sacó sus binoculares de latón, un regalo de despedida de sus colegas en Boston. «Dios mío», murmuró al enfocar la figura. Era un hombre, claramente herido, yaciendo solo bajo el sol abrasador. Samuel conocía la tensión que existía entre los colonos y las tribus locales. Había tratado heridas de ambos lados del conflicto y sabía que la desconfianza mutua había creado un ciclo de violencia y venganza que parecía no tener fin. Pero también sabía que su juramento hipocrático no distinguía entre razas o credos. Primero, no hacer daño, se dijo a sí mismo, recordando las palabras latinas que había aprendido en la escuela de medicina. Primum non nocere. Espoleó a Bucéfalo hacia el campamento, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que acercarse al territorio Tonkawa sin invitación podría ser peligroso, pero la imagen del hombre herido había despertado algo en él que no podía ignorar. Mientras se acercaba, pudo ver que la figura era un hombre blanco, probablemente de mediana edad, con ropa típica de los trabajadores del ferrocarril. Su condición era claramente crítica. La sangre había formado un charco oscuro debajo de su cuerpo y su respiración era tan superficial que apenas era detectable. Samuel desmontó a unos metros de distancia y levantó las manos en señal de paz. Sabía que los miembros de la tribu probablemente lo estaban observando desde sus tiendas. «Soy médico», gritó en español, esperando que alguien entendiera. «Solo quiero ayudar al herido». El silencio fue su única respuesta. El viento susurraba entre los matorrales y a lo lejos un coyote aulló melancólicamente. Samuel se acercó lentamente a Thomas, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. Al arrodillarse junto al hombre inconsciente, pudo evaluar rápidamente la gravedad de sus heridas. La perforación abdominal había causado una hemorragia interna significativa y la deshidratación había llevado al paciente al borde del shock. «Tranquilo, amigo», murmuró Samuel, aunque Thomas no podía oírlo. «No voy a dejarte morir aquí». Abrió su maletín médico y comenzó a trabajar. Primero, necesitaba detener la hemorragia externa y estabilizar los signos vitales. Sus manos, expertas por años de práctica, se movieron con precisión y determinación. Desde las tiendas, Águila Gris observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Había oído hablar del médico blanco que trataba a todos sin distinción, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo trabajar. «¿Qué hace aquí?», preguntó Luna Brillante, acercándose sigilosamente a su líder. «Está salvando una vida», respondió Águila Gris, su voz cargada de una emoción que no había esperado sentir. «Algo que nosotros no estuvimos dispuestos a hacer». Nero capítulo 3. La intervención. Las horas siguientes se convirtieron en una batalla entre la vida y la muerte. El doctor Morrison trabajó incansablemente bajo el sol tejano, sus ropas empapadas en sudor mientras luchaba por estabilizar a Thomas Mackenzie. «Necesito agua limpia y trapos», murmuró para sí mismo, sabiendo que sus suministros médicos eran limitados en esta situación de emergencia. Para su sorpresa, una sombra se proyectó sobre él. Al levantar la vista, vio a Luna Brillante de pie a su lado, sosteniendo una calabaza llena de agua fresca y varios trozos de tela limpia. «Gracias», dijo Samuel en español, tomando los suministros sin cuestionar el gesto. Sus ojos se encontraron con los de la joven y en ese momento ambos entendieron que estaban presenciando algo más grande que sus diferencias culturales. Luna Brillante se arrodilló junto al médico, observando con fascinación cómo sus manos trabajaban con precisión quirúrgica. «¿Vivirá?», preguntó en un inglés ligeramente accidentado. «Eso espero», respondió Samuel, limpiando cuidadosamente la herida.
Pero va a necesitar más ayuda de la que puedo darle aquí. Necesito llevarlo a mi clínica en Cedar Creek. Mi pueblo dice que él participó en la destrucción de nuestras tierras sagradas, murmuró Luna Brillante, su voz cargada de conflicto interno. Samuel se detuvo por un momento, sus ojos encontrando los de la joven. Puede que sí, puede que no, pero ahora mismo es solo un hombre que necesita ayuda. Cuando una vida está en juego, las demás cosas pueden esperar. La sabiduría en las palabras del médico resonó en Luna Brillante como un eco profundo. Había crecido escuchando historias de venganza y justicia, pero nunca había considerado que la compasión podría ser una forma más poderosa de justicia. Mientras Samuel continuaba trabajando, más miembros de la tribu comenzaron a acercarse. Águila Gris se aproximó lentamente, sus ojos fijos en el médico blanco que había arriesgado su propia seguridad para ayudar a un extraño. «Doctor», dijo finalmente en inglés, su voz grave y respetuosa. «¿Por qué hace esto? Este hombre no es de su pueblo». Samuel no dejó de trabajar mientras respondía. «Donde yo estudié medicina, nos enseñaron que todos somos del mismo pueblo cuando se trata de sufrimiento. El dolor no entiende de colores de piel o banderas». Águila Gris asintió lentamente y algo en su expresión cambió. «Hace muchos años, cuando yo era joven, un médico del ejército salvó la vida de mi hijo. Era un hombre blanco, como usted. Nunca olvidé su bondad». «Entonces entiende por qué no puedo dejarlo morir», respondió Samuel, aplicando un vendaje improvisado sobre la herida. La tarde se convertía en noche y la temperatura comenzaba a descender. Thomas Mackenzie había recuperado parcialmente la conciencia, sus ojos abriéndose lentamente para encontrarse con el rostro barbudo del doctor Morrison. ¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. «Está seguro», respondió Samuel suavemente, «pero necesito llevarlo a mi clínica. ¿Puede entender lo que le digo?». Thomas asintió débilmente, sus ojos moviéndose hacia los rostros indígenas que lo rodeaban. El miedo se reflejó en su expresión, pero Luna Brillante se acercó y puso una mano gentil sobre su hombro. «No tema», dijo en inglés. «Ahora está bajo la protección del médico. Y bajo la nuestra también». Águila Gris se acercó y, en un gesto que sorprendió a todos, incluyendo a su propia tribu, se arrodilló junto a Thomas. «Hombre del ferrocarril», dijo con voz firme pero no hostil, «usted y los suyos han causado dolor a mi pueblo, pero el doctor Morrison nos ha recordado que la compasión es más fuerte que la venganza». Thomas, a pesar de su estado debilitado, entendió la magnitud del momento. Lo siento», murmuró, lágrimas mezclándose con el polvo en sus mejillas. No sabía sobre sus tierras sagradas. «Ahora lo sabe», respondió Águila Gris. «Y cuando esté curado, quizás pueda ayudar a que otros también lo sepan». Capítulo 4. El milagro humano. 3 semanas después, la pequeña clínica del Dr. Morrison en Cedar Creek se había convertido en un lugar de peregrinaje involuntario. Thomas Mackenzie había sobrevivido contra todas las probabilidades y la historia de su rescate se había extendido por toda la región como un incendio en la pradera. La clínica, construida con madera tosca y techos de hojalata, nunca había visto tanta actividad. Colonos y miembros de la tribu Tonkawa llegaban diariamente, algunos por curiosidad, otros buscando tratamiento médico, pero todos unidos por la extraordinaria historia que había comenzado con un acto de compasión. Thomas se encontraba sentado en una silla de madera junto a la ventana, observando el trasiego de personas que entraban y salían. Su recuperación había sido lenta pero constante, y aunque aún tenía restricciones físicas, su espíritu había experimentado una transformación completa. «Doctor Morrison», dijo cuando el médico entró a revisar sus vendajes, «nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo». Samuel sonrió mientras examinaba la herida cicatrizante. «La verdadera gratitud no se debe a mí, Thomas. Se debe a las personas que decidieron poner la compasión por encima del resentimiento». En ese momento la puerta se abrió y Luna Brillante entró con una canasta llena de hierbas medicinales. Durante las últimas semanas había estado colaborando con el Dr. Morrison, compartiendo conocimientos tradicionales de su pueblo sobre plantas curativas.
Buenos días, Thomas, saludó con una sonrisa cálida. ¿Cómo se siente hoy? Mejor cada día. Gracias a ustedes, respondió Thomas, su voz cargada de sinceridad. Luna brillante, he estado pensando en lo que me dijo el jefe Águila Gris sobre ayudar a que otros sepan sobre sus tierras sagradas. Luna brillante se acercó, sus ojos brillando con interés. ¿Qué tiene en mente? Thomas respiró profundamente antes de responder. Quiero hablar con los supervisores del ferrocarril. Quiero que entiendan que no podemos continuar la construcción sin respetar sus tradiciones y lugares sagrados. Y si no escuchan, haré que toda la región sepa lo que están haciendo. El doctor Morrison se detuvo en su trabajo, impresionado por la determinación en la voz de su paciente. Eso podría costarle su trabajo, Thomas. Entonces conseguiré otro trabajo, respondió Thomas sin vacilación. Hay cosas más importantes que el dinero. La puerta se abrió nuevamente y Águila Gris entró con 2 miembros más de su tribu. Durante las últimas semanas había visitado regularmente la clínica, no solo para revisar la recuperación de Thomas, sino para establecer una relación más profunda con el doctor Morrison. Doctor Morrison, dijo Águila Gris con formalidad, mi pueblo ha tomado una decisión importante. Samuel se irguió, intrigado. ¿Qué clase de decisión? Queremos que usted se convierta en el médico oficial de nuestra tribu, anunció Águila Gris. Hemos visto su corazón y sabemos que es un hombre de honor. A cambio, compartiremos con usted nuestros conocimientos sobre medicina tradicional. Samuel se quedó sin palabras por un momento. En todos sus años en la frontera, nunca había esperado tal honor. Sería un privilegio trabajar con su pueblo, respondió finalmente. Luna Brillante sonrió y se acercó a Thomas. Y nosotros queremos que usted sea nuestro embajador con la compañía del ferrocarril. Alguien que pueda ayudar a construir puentes en lugar de derribarlos. Thomas asintió, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Acepto esa responsabilidad con honor. En los meses siguientes, la región experimentó una transformación extraordinaria. Thomas Mackenzie cumplió su promesa, confrontando a los supervisores del ferrocarril y eventualmente logrando que se modificara la ruta para evitar las tierras sagradas Tonkawa. Su testimonio sobre la compasión que había recibido se extendió por todo Texas, inspirando a otros a reconsiderar sus prejuicios. El doctor Morrison estableció una clínica satélite en el territorio Tonkawa, donde trabajó junto a sanadores tradicionales para crear un enfoque médico único que combinaba la medicina occidental con las prácticas ancestrales. Su reputación como el médico que no ve colores se extendió por todo el territorio. Luna Brillante se convirtió en la primera mujer indígena en aprender medicina occidental formalmente, estudiando bajo la tutela del Dr. Morrison y eventualmente estableciendo su propia práctica que servía tanto a colonos como a nativos. Águila Gris, inspirado por los eventos, se convirtió en un embajador de paz, trabajando para establecer tratados justos entre su pueblo y los colonos que llegaban a la región. El campamento donde una vez Thomas Mackenzie había sido dejado morir se transformó en un lugar de encuentro y curación donde personas de todas las razas y credos podían recibir atención médica y resolver conflictos de manera pacífica. Un año después, en el aniversario del incidente, se reunieron todos en la clínica del Dr. Morrison para una ceremonia especial. Thomas, ahora completamente recuperado y trabajando como intermediario entre las comunidades, se dirigió al grupo reunido. Hace un año, yacía muriendo bajo el sol de Texas. Comenzó, su voz firme y clara. Fui rechazado por aquellos a quienes había lastimado, y merecidamente. Pero un hombre decidió que la compasión era más poderosa que la justicia ciega. Y luego, aquellos que tenían todo el derecho de dejarme morir, eligieron el perdón. Se volvió hacia el Dr. Morrison, Luna Brillante y Águila Gris. Ustedes me enseñaron que los verdaderos milagros no vienen del cielo, vienen de corazones humanos
humanos que eligen el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza. El doctor Morrison se levantó, su mirada abarcando a todos los presentes. Lo que aprendimos ese día en el desierto es que todos compartimos la misma sangre, sentimos el mismo dolor y necesitamos la misma compasión. No importa nuestro origen, todos somos parte de la misma familia humana. Águila Gris asintió solemnemente. En nuestra cultura, creemos que los actos de verdadera compasión crean ondas que se extienden por generaciones. Lo que comenzó con un hombre salvando a otro se ha convertido en una nueva forma de vivir juntos. Luna Brillante añadió, y esta es solo la primera generación. Nuestros hijos crecerán viendo la cooperación en lugar del conflicto, la sanación en lugar de la herida. Mientras el sol se ponía sobre las vastas llanuras de Texas, el grupo se dispersó lentamente, cada uno llevando consigo la lección de que los milagros más poderosos son aquellos que los seres humanos crean cuando eligen trascender sus diferencias y actuar con compasión. La historia de Thomas Mackenzie, el doctor Samuel Morrison, Luna Brillante y Águila Gris se convirtió en leyenda en la región, no por elementos sobrenaturales, sino por demostrar que el poder de transformación más grande reside en la capacidad humana de elegir el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el prejuicio y la compasión sobre la venganza. En el cementerio de Cedar Creek, años después, se erigió una placa simple que decía: en memoria de aquellos que nos enseñaron que los verdaderos milagros nacen del corazón humano cuando elige hacer lo correcto, sin importar el costo. La historia continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de que un acto de compasión cambie el mundo, una vida a la vez. Fin de la historia. Mensaje final. Esta historia del viejo oeste de Texas en 1887 demuestra que los conflictos más profundos pueden transformarse cuando los individuos eligen actuar con compasión genuina. A través de personajes auténticos y situaciones realistas, vemos cómo un acto de valor médico se convierte en un catalizador para la sanación comunitaria, probando que los verdaderos milagros surgen de la humanidad compartida que trasciende todas las divisiones.